entrada triunfal. Ahora, dice que se acercaban a Jerusalén, ¿no? Se acercaban a Jerusalén y estaban en Betania y Betfagé, que eran dos ciudades que estaban muy cerca a Jerusalén, del lado este de la ciudad, donde estaba el Monte de los Olivos. Entonces, al lado este de la ciudad de Jerusalén se encuentra el Monte de los Olivos, y para llegar a Jerusalén tienes que subir por el Monte de los Olivos, y desde esa cumbre tú tienes una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén. Cuando vayas en enero lo vas a ver. Entonces, luego desciendes por el Valle Kidrón y ya llegas a Jerusalén. Pero entonces, del lado opuesto a la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, es donde se encuentran en las faldas del Monte de los Olivos estas dos ciudades, estas dos aldeas, estos poblados, Betfagé y Betania. Betania, curiosamente, era el lugar donde vivían tres amigos de Jesús: Lázaro, Marta y María, que eran tres hermanos. En este punto Lázaro ha sido resucitado ya, entonces Lázaro es como que un buen amigo de Jesús, ¿no? Entonces, es ese lugar donde ellos están reposando, es el lugar donde se quedan Jesús y sus discípulos, en la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces, ellos están ahí y luego están dirigiéndose, están a punto de entrar a Jerusalén, y Jesús les da un mandato a sus discípulos. Les dice: ok, chicos, por favor, necesito que vayan a esa ciudad, y cuando lleguen a ese lugar les da una dirección, ¿no? les da una ubicación. Es como que hoy día les hubiera mandado las coordenadas así en el WhatsApp, ¿no? Les mandó su ubicación. Entonces, ahí cuando lleguen a la calle tal con tal, en el semáforo, en la segunda cuadra, ahí van a ver un burro, les dice, y desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, díganle que el maestro lo necesita y luego lo va a devolver, ¿no? Entonces, Jesús les da este mandato a sus discípulos, y ellos probablemente están pensando como, ok, vamos, si llegamos y dicen que hay un burro por ahí que lo tenemos que sacar. Entonces, imagínate la escena, ¿no? Los discípulos llegan y justo llegan a la coordenada, ¿no? Están siguiendo, ¿no? el GPS, el Waze, ¿no? Entonces, gira a la derecha, ¿no? En la rotonda toma la tercera salida, ¿no? Entonces, llegan finalmente y dicen: ¡ay, mira, está el burro! ¿No? Y entonces, tal como nos dijo Jesús, ahí está el burro. Entonces van y comienzan a desatarlo, y una persona que estaba ahí en medio de todo le dice: ¿qué están haciendo? Entonces, como que, cholo, ¿no? Entonces, mira, un ladrón. Y entonces los discípulos se miran probablemente y Jesús nos dijo que tenemos que decirle eso. Entonces los discípulos, probablemente con algo de miedo, le dijeron: el maestro lo necesita. Lo cual es curioso, porque si tú hubieras sido el dueño de ese burro, tú hubieras dicho algo así como que, ya, ¿no? O sea, ¿quién es el maestro? ¿No? ¿Es el maestro de qué? ¿No? A mí qué me importa, ese es mi burro, déjalo o te meto plomo. O sea, de una vez, ¿no? Que hubiera sido un intercambio un poco tenso, un poco extraño, y sin embargo Jesús le dice: no, diga esta palabra así. Por esta historia, que es un poco extraña, hay algunas personas que han tratado de explicar y utilizar la razón por la que la gente, por la que esa persona dijo: sí, yo no hay problema. Es probablemente porque Jesús había ido de antemano y había hablado con el dueño, y había como que el dueño era uno de los discípulos de Jesús que conocía a Jesús, que estaba dispuesto a prestarle su burro. Todo bien con esa historia, el problema es que la Biblia no nos cuenta nada de eso. Es una teoría interesante, sin embargo, creo que Jesús es más que capaz de orquestar esta situación sin tener que hablar con nadie. Dicho sea de paso, él creó los cielos y la tierra, creo que puede hacer eso, ¿no? Entonces, ¿puede que haya Jesús hablado de antemano? Sí, la Biblia no nos cuenta eso. Yo personalmente no creo. Yo creo que simplemente sucedió así tal cual la Biblia lo cuenta. Lo cual causó, yo creo, una impresión en los discípulos también, porque era como la gente dice: ¿qué hace con el burro? No. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Se nos llevan a la casa con el cuerpo. El maestro lo necesita. No sé si lo hicieron así como los gays, ¿no? El maestro lo necesita. Y ellos, como el maestro lo necesita, no, que sí, yo, que nosotros no somos los droides que están buscando. Entonces, la gente dice: sí, no hay problema, llévatelo. Y ellos se llevan el burro, que dicho sea de paso, es un pollino, lo que quiere decir que es un burro pequeño, joven, y Marcos nos da el detalle, ni siquiera ha sido entrenado. Nadie nunca se ha sentado sobre ese burro
es literal un burro, o sea, no sabe cómo llevar carga, no sabe cómo hacer su trabajo, no lo han entrenado para hacer lo que normalmente un burro hace en esos días. Lo que es curioso es que un burro, o sea, dice Jesús, el maestro lo necesita. Estas no eran las palabras de los discípulos, estas eran las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos que digan. El maestro necesita un burro, Jesús necesita un burro. Es interesante porque a través de los evangelios Jesucristo siempre utiliza elementos o agentes humanos para el desarrollo de su voluntad. Jesús va a utilizar unos panes y unos peces que un niñito va a tener por ahí en la multitud para darle de comer a más de 5.000 personas. Jesús va a utilizar este burro para entrar en Jerusalén. Jesús va a pedir prestada, figurativamente hablando, una tumba en la que va a ser sepultado por 3 días y luego la va a devolver porque tú sabes que se va a quedar ahí para siempre. Entonces, Jesús utiliza estos agentes, estos elementos normales y humanos para el cumplimiento glorioso de su voluntad. Entonces, aquí necesita un burro, necesita un medio de transporte. Curioso el medio de transporte. En esos días, una familia que tenía dinero, típicamente tenía camellos. Camellos eran como que los carros deportivos de esos días, ¿no? Entonces los camellos eran una señal de opulencia. Mientras más camellos, más rico, más estatus. Pero una familia pobre, una familia que no tenía muchos recursos, no tenía camellos, tenía a lo mucho un burro. Y ese burro era como su fiel tico, ¿no? Era ese carro fiel que pasan los años y se malogran cosas, pero sigue ahí, increíble que siguen los tipos funcionando, no sé cómo. Entonces, era ese carrito fiel ahí que, ¿no? Entonces la gente utilizaba sus burritos para llevar sus cargas, para llevar sus costales, para ir al mercado, para ir a venir. Era algo que no era muy difícil tener, era un burro. Las familias pobres tenían esto, ¿no? Entonces, curioso, Jesús pide un burro, ¿no? ¿Qué es esto? Este elemento tan ordinario, vamos a decir. Y el burro podría tomar ofensa y decir, ¿qué me he dicho? Pero hay un versículo para esto, y es que en el libro de Corintios, Pablo dice que Dios utiliza típicamente lo vil, lo necio, lo menospreciado. Dios utiliza aquellas cosas que no tienen sentido en el mundo, aquellas cosas que típicamente el mundo desprecia, para que a través de esos agentes humildes Dios pueda hacer su voluntad. Y Dios me da mucho ánimo que Dios haya querido usar un burro, porque sigue usando un burro el día de hoy, ¿no? Entonces, nos debe dar ánimo eso de que Dios utiliza incluso esas cosas en nosotros, agentes, instrumentos. La cosa es que Dios quiere usarte, pues, ¿no? Dios quiere usar tu vida para hacer su voluntad también. Vamos a hablar un poco más de eso al final. Pero, entonces, le dice a sus discípulos, y los discípulos van, consiguen ese burro y llegan y ponen sus mantos sobre el burro, y Jesús se sienta sobre este burro y comienza su corta trayectoria hacia Jerusalén. Yo creo que después de este día el burro tenía un testimonio, ¿no? Era un burro que nunca había sido montado y que de pronto un día estaba llevando a Dios sobre sus hombros, ¿no? Ese es un testimonio, ¿no? El burro podría haber dicho, no, ustedes se burlaban de mí porque no sé hacer nada, ¿no? Porque soy un burro, porque mis orejas son grandes, porque soy dientón, porque soy panzón, porque soy feo. Pero mírenme ahora, ¿no? Mírenme ahora, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes puede decir que ha llevado a Dios sobre sus hombros, ¿no? Y el burro tiene un testimonio ahí, y no tiene nada que ver eso con la historia, pero entonces Jesús se dirige hacia Jerusalén y los discípulos están allí, y este es conocido como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el domingo antes de la Pascua. Esta entrada sucede en un día específico, es el día 10 de Nisan, no la marca de otros, el mes judío, Nisan. El 10 de Nisan es este día domingo en el que Jesús entra a Jerusalén. Y es interesante lo que está sucediendo aquí. La gente está clamando, está diciendo Hosana. En el versículo 9, la gente estaba alrededor y decía Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, hosana. Esta palabra literalmente significa sálvanos ahora o salva ahora. Hosana es un clamor por ayuda, es un clamor desesperado, es un clamor de anhelo, de expectativa mesiánica. Hosana era ese clamor, que de hecho es una cita. Te dije que mientras la gente peregrinaba durante las Pascuas, antes de las Pascuas, hacia la ciudad de Jerusalén, cantaban unos salmos de ascenso. Salmo 113 al 118. Quiero leer una porción del Salmo 118 que dice algo muy interesante. Dice, no tienes que voltear ahí, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Un versículo que de hecho Pedro cita en uno de sus sermones en el día de Pentecostés. Dice: de parte de Jehová es esto, sigue el Salmo, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, dice, sálvanos ahora, te ruego. Ahí está la palabra hosana, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. De la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Es un pedazo del Salmo 118 y es el tipo de canciones que la gente estaría proclamando y cantando mientras esto estaba sucediendo. La gente estaba clamando: hosana, hosana. Estaban proclamando a Jesús como Mesías, y Jesús está aceptándolo este día. Es increíble. Y tan glorioso como se lee en estos versículos, un ciudadano romano en esos días se reiría si tú le cuentas que esta es una entrada triunfal. Un ciudadano romano vería esta historia y dice: sí, quiero contarte acerca de la entrada triunfal de Jesús. Sería un triunfal. Hay un patita sobre un burro con 12 renegados a su alrededor que están entrando a Jerusalén. ¿Qué tiene de triunfal eso? Y la cosa es que en esos días este término de entrada triunfal se presta de la sociedad romana, porque en esos días una entrada triunfal era lo siguiente: era cuando un general romano o líder de algún ejército romano tenía una batalla con un ejército enemigo y tenía victoria. Específicamente victoria sobre un grupo de 5.000 a más soldados enemigos. Entonces cuando los romanos tenían una victoria sobre 5.000 o más soldados enemigos, ellos venían de vuelta a la ciudad de donde eran y hacían un tipo de procesión a través de las diferentes ciudades. Esta procesión era encabezada por el general romano, el líder de esas tropas, que se sentaba sobre un caballo blanco, regresando de guerra, y la gente clamaba, y la gente aplaudía, y al mismo tiempo abucheaba porque habían tomado rehenes los soldados que no habían muerto en batalla del ejército enemigo, y los habían traído atados, y pasaban por esta procesión aclamando al general, a los soldados romanos, y abuchando a los rehenes que entraban allí. Y esta procesión pasaba a través de las ciudades, y esto es lo que era una entrada triunfal. Habían ganado un numeroso ejército de personas. Eso es una entrada triunfal en la mente de un romano. Ahora tienes a Jesús sobre un burro, con un par de discípulos por ahí, y la gente agarra ramas y las pone sobre el camino y dice hosana, y un romano se había burlado de esto. Pero lo hermoso de esta historia es que detrás de esta escena humilde hay un significado increíblemente profundo. Porque en esos días una entrada triunfal típicamente se haría sobre un caballo blanco, como te acabo de contar. Cuando un rey o un general romano entraba a una ciudad sobre un caballo blanco, lo que esta imagen comunicaba al pueblo era que eran tiempos de guerra. Estaban en tiempos de guerra. Cuando un rey o un general romano entraba a una ciudad montado sobre un burro, sin embargo, esto comunicaba a la gente, al pueblo, que eran tiempos de paz.
no había guerra, que no había de qué preocuparse, estaba sobre un burro porque no había guerra, era un tiempo de paz. Y Jesús aquí no entra sobre un caballo blanco, entra sobre un burro a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba allí para traer ¿qué cosa? Paz. Estaba ahí para traer paz a su primera venida, porque el triunfo que Jesús ganó, mérito por el cual sucede esta entrada triunfal, sucedería una semana después. Ahora, te dije que las entradas triunfales de los romanos eran cuando vencían a un número de ¿cuántos soldados? 5.000 a más. Curioso es que después de la resurrección de Jesús y el empoderamiento de los discípulos con el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, hay un evento en donde Pedro está predicando un sermón delante de personas. ¿Te acuerdas cuántas personas se convirtieron en ese sermón de Pedro? 5.000 personas. 5.000 personas entre estos sermones que Pedro dio, y es curioso porque hay una correlación ahí curiosa, pienso yo. Entonces, esta es una entrada triunfal, solamente que no se ve como una típica entrada triunfal, es un poco más profundo que eso. Jesús está entrando sobre un burro, está trayendo o tratando de traer paz a la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo que sucede con esta historia, que no nos cuenta Marcos, pero sí nos cuenta Lucas, es que Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, sube el Monte de los Olivos, tiene esta vista preciosa de la ciudad de Jerusalén. Y desde ahí, el Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Llora, y la palabra griega es intensa, es algo así como que solloza. Jesús está sollozando fuertemente sobre la ciudad de Jerusalén. Y el Evangelio de Lucas nos cuenta parte de las palabras que Jesús habla sobre la ciudad de Jerusalén en este momento. No tienes que voltearme ahí, pero Lucas dice esto. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice Lucas, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llega al Monte de los Olivos, mira la ciudad de Jerusalén y llora sobre esta ciudad. Dice: si tan solo supieras lo que este día es para tu paz, si tan solo supieras lo que está sucediendo en este momento. Y de hecho Jesús toma nota de la falta de entendimiento que tenía la gente en Jerusalén sobre ese día. Lo que quiere decir que en la mente de Jesús la gente debía haber sabido que ese día era especial. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay un par de versículos cruciales que nos hablaban de ese día. Uno de ellos es Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, escucha esto, dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esto es Zacarías 9:9, que es escrito 500 años antes del 10 de Nisan. 500 años antes. Hay otro versículo, de hecho es parte de un grupo de profecías que se encuentra en el libro de Daniel. La conoces de repente con el nombre de las 70 semanas de Daniel. Básicamente Daniel recibe un montón de profecías, de visiones de parte de Dios, y un ángel le dice a Daniel que desde el día en el que salga un decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el día básicamente que venga el Mesías, había un periodo de semanas allí, un periodo de tiempo. Cuando tú lees Daniel capítulo 9 y ves ahí las semanas y haces la suma
de la semana. Una semana es un periodo de 7 años en esa profecía. Entonces, si tú sumas o multiplicas los años que están ahí en la profecía de Daniel 9, te sale que hay un periodo de tiempo que Dios le dice a través del ángel a Daniel que pasaría desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta el día de la venida del Mesías. Un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo son 483 años, calculado por un número de 360 días por año, y no 365 porque en esos días usaban un calendario lunar de 360 días. Te sale 173.880 días. ¿Okay? Alguien hizo hace varios años la suma y el cálculo y salió esto: 173.880 días desde el día, según Daniel, que se promulga ese decreto para reconstruir Jerusalén. Nosotros sabemos cuál fue ese día. ¿Por qué? Porque ese fue el día que un rey persa llamado Artajerjes Longimanus le da a un hombre llamado Nehemías un decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ese es el 14 de marzo del 445 a.C. Nosotros sabemos históricamente que ese es el día que sale el decreto. Entonces, si tú agarras el 14 de marzo del 445 a.C. y le agregas 173.880 días, ¿sabes a qué día llegas? Llegas al 6 de abril del año 32 después de Cristo. O el día de Nisan de ese año, que es el día donde Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén. O sea, es increíble, o sea, nos pone la piel de gallina. Y Jesús les cuenta: ustedes deberían haber sabido esto. Y llora sobre la ciudad: si tan solo hubieras sabido lo que ese día era para tu paz, pero ahora está encubierto. Y Jesús llora. ¿Y sabes por qué? No solamente llora porque la gente ha fallado en reconocer lo que está pasando, sino que también llora porque Jesús puede ver el futuro. Y él cita algo curioso allí en Lucas. Dice que vendrá un día donde Jerusalén sería sitiada y destruida y no quedaría piedra sobre piedra. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El año 70 donde vino un general romano llamado Tito a la ciudad de Jerusalén, la sitió. La gente adentro se moría de hambre por varios días hasta que finalmente entra a la ciudad de Jerusalén y comienzan a destruir la ciudad los romanos. Y un soldado romano, cuenta uno de los historiadores, estaba medio ebrio y comienza a agarrar una antorcha y la tira en el templo y comienza a quemarse el templo. El templo de los judíos, que estaba lleno de oro en esos días, el oro comenzó a derretirse y comenzó a pasar a través de las grietas, de las hendiduras entre las piedras. Un par de días después vinieron los romanos y se dieron cuenta que entre las grietas del templo había oro fundido y comenzaron a sacar piedra sobre piedra para sacar el oro que se había derretido ahí. Hasta el año 70. Una destrucción completa de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Que dicho sea de paso, esta ciudad no sería reconstruida oficialmente por la nación de Israel, sino hasta mucho tiempo después. Desde el año 70, Israel básicamente dejó de ser una nación autónoma, si es que algo así era bajo Roma, hasta el año 1948. Desde el año 70 hasta el 1948, los judíos no han tenido un país en donde han podido decir: este es nuestro país. Imagínate, nosotros somos peruanos y tenemos el Perú. Los judíos son judíos y tenían Israel, pero ahora ya no. Por casi 2000 años, hasta el 1948. Ahora, eso es interesante también, porque una nación a la que tú sacas de su tierra y los esparces por todo el mundo, por 2000 años, no le dices a esa nación un día: chicos, creo que es hora que regresen. Y la nación regresa como si le hubieras puesto pausa por 2000 años y le pones play otra vez, y regresaron de todas partes del mundo y tienen sus costumbres, y tienen su idioma, y tienen un sentimiento nacionalista después de 2000 años de no haber tenido tierra. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto no sucede. Esto no sucede con cualquier otra nación. O sea, nosotros sabemos, hay muchos en nuestro país que emigran a otros países. Lo curioso y lo que sucede mayormente, no siempre, pero sucede muy, muy común,
que muy a menudo que una familia emigra y la segunda generación ya no habla español. Si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Tiene que decir la tercera generación, ¿no? La tercera generación dice, la cuarta en Perú, no es de Perú. Eso sucede en 20 años. Ahora, ponen 2000 años. Y los judíos, en 1948, regresan a Israel, estando hablando hebreo, tienen sus costumbres como siempre, tienen todo. Es un milagro. Lo cual nos dice que estamos viviendo en tiempos interesantes. Porque nosotros somos una generación, un mundo en el que Israel es una nación. Tienes que darte cuenta que por 2000 años Israel no ha sido una nación. Y hoy lo es. Y tú lo ves con tus ojos. Esto es importante porque el escenario bíblico, profético, en el que se desarrollan los eventos del fin de la era, del fin del siglo, es un mundo en donde Israel es una nación aún. Antes de 1948 era impensable que las cosas que se narraban proféticamente acerca del fin del mundo sucedieran, porque en el fin del mundo Israel es una nación. Pero nosotros lo vemos con nuestros ojos. Tienes que saber que estamos viviendo en tiempos sumamente importantes. No vaya a ser que Jesús nos mire a nosotros y diga, tú tienes idea de lo que está pasando en el mundo. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Deberíamos tomar conciencia de eso y vivir de acuerdo a eso, porque Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén y dice, si tan solo hubieras sabido lo que este día es para ti, para tu paz. Que no vivamos ignorantes de los tiempos en los que estamos. Ese es un día crucial en el que vivimos. Ok, entonces, Jesús viene sobre un burro, pero en su segunda venida no vendrá sobre un burro. Apocalipsis 19 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Apocalipsis 19:11 habla acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Sobre qué viene Jesús en su segunda venida? Un caballo blanco. Y dice que hace juicio y pelea. Tiempos de guerra. La segunda venida de Jesús va a ser muy diferente a su primera venida. Obviamente, antes de eso, nosotros esperamos el rapto de la iglesia, en donde vamos a ser arrebatados y vamos a estar en su presencia, un abrir y cerrar de ojos, antes de que se derrame la ira de Dios sobre el mundo. Entonces, entra a Jerusalén en el templo, en el versículo 11, y dice, en el versículo 11, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues, versículo 15, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno, y enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, algo interesante sucede aquí en la historia. Jesús llega, la gente clama, Hosana, sálvanos ahora, eres el Mesías. Curiosamente, ese mismo grupo de personas, una semana después, va a estar clamando algo completamente diferente. En ese momento, en el 10 de Nisan, están clamando Hosana. 7 días después van a estar clamando crucifícalo. Entonces, la aprobación de la multitud pocas veces es un factor que nos indique que estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Sin embargo, Jesús llega, dice que observa el templo y se va. Se regresa a Betania y pasa la noche ahí, y el día siguiente
regresa al templo. Pero antes de salir del templo ese primer día y regresar a Betania, dice aquí en la historia que había una higuera y Jesús tuvo hambre, y entonces va y busca un fruto y no tenía fruto, y Jesús maldice a la higuera y le dice: nunca más nadie come a ti. Sí. Jesús tenía decisiones de unas ligas o algo así. No sé si Jesús tenía hipoglicemia o algo así, en donde cuando no comes sale el gol, No creo que Jesús estaba fuera de control, no creo que Jesús solamente tenía hambre y habló molesto porque tenía hambre, como a veces nosotros hacemos. Pero creo que hay algo más profundo aquí. La higuera en cuestión, el higo es uno de los 7 frutos oriundos de Israel. Y como tal, la higuera es una imagen simbólica de la nación de Israel, representa a la nación de Israel. Entonces, dice que Jesús estaba tratando de buscar fruto ahí, porque tenía hambre. Y lo único que encontró fueron hojas. Entonces el árbol se veía bonito, ¿no? Hojas frondosas, verdes, qué lindo, todo chévere. Por afuera se veía todo fantástico. Pero cuando Jesús examina ese árbol y busca fruto, no lo encuentra. No lo encuentra. Es exactamente lo que estaba pasando con la nación de Israel. Sin embargo, hay un detalle importante. Marcos nos dice que no tenía fruto porque no era tiempo de fruto de ellos. No era tiempo de ellos. Entonces tú puedes decir: ¿cómo te puedes molestar con un árbol que no da fruto cuando no es temporada de ese fruto? No había fruto porque no era temporada, pues. ¿Te molestas? La cosa es que en esos días, en esa cultura y en ese tipo de cosecha, antes de la cosecha del higo o de ese tipo de árboles frutales, venía lo que era algo así como una pre-cosecha. Y esta pre-cosecha eran los primeros frutos. Los primeros frutos eran unos cuantos frutos que salían en los árboles, comestibles, que podías sacar y comer y decir: wow, viene una cosecha buena. Esos eran los primeros frutos. No era la cosecha normal, es la cosecha que venía después de los primeros frutos. Pero típicamente los primeros frutos eran un indicio de la calidad de la cosecha que vendría más adelante. Y cuando no venían los primeros frutos, cuando tú veías y decías: no hay nada, eso quería decir que la cosecha iba a ser pésima, porque no había primeros frutos. Entonces Jesús viene a este árbol en una época en donde sí, no era tiempo de cosecha, pero sí era tiempo de primeros frutos. Estaba buscando algo, estaba buscando fruto y no lo halló. Y Jesús pronuncia una maldición sobre esta higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Y se va. Curiosamente, esto es lo que sucedería con el Evangelio, que sería predicado a los judíos, ellos lo rechazarían, y luego los discípulos van y dicen: ok, no han rechazado, entonces no ve a los gentiles, y se va a los gentiles. Curiosamente, nosotros somos llamados injertos pues, en esta vida, ¿no? en este fruto. Entonces, la imagen es altamente descriptiva, simbólica de lo que estaba sucediendo espiritualmente con la nación de Israel. Jesús se va y dice: ok, voy a dormir, chicos, descansamos, mañana regresamos a Jerusalén. Y cuando regresa, dice el versículo 18: lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro acordándose dijo: maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, esta es una historia cortada en 2 partes, ¿no? Y en medio de las 2 partes, de la maldición de la higuera y de la sequedad de la higuera, está la purificación del templo. Entonces vamos a hablar por un momento de lo que sucede en el templo ese segundo día en el que Jesús regresa. Jesús regresa y comienza a volcar las mesas de los cambistas, dice, y comienza a volcar las sillas de los que vendían palomas. Jesús está purificando el templo. Curiosamente, esto sucede 2 veces en el ministerio de Jesús. Sucede al inicio del ministerio de Jesús. Jesús purifica una primera vez el templo, y sucede al final del ministerio de Jesús. Aquí donde Jesús está purificando el templo otra vez. ¿Qué es lo que sucede aquí en el templo que causa tan disgusto a Jesús? Lo que pasa es esto: el 10 de Nisan era el día en donde la gente separaba sus corderos, sus sacrificios, sus animales,
que estaban a punto de sacrificar tan solo una semana después, en la Pascua, y los traían al templo y los presentaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que inspeccionar al cordero o al sacrificio, tenían que inspeccionarlos. ¿Por qué? Porque según la ley, solamente un animal sin mancha, sin desperfecto, podía ser sacrificado en la Pascua. Entonces, eso significaba que los sacerdotes tenían que hacer como que un proceso de inspección para aprobar o rechazar el sacrificio que estaba a punto de ser ofrecido en la Pascua. Entonces, el día de Nisan, la gente traía sus corderos y los presentaba al templo, los presentaba a los sacerdotes y ellos decían si estaba bien o si no estaba bien. Curiosamente, Jesucristo, el 10 de Nisan, entra en el templo como el Cordero de Dios y se presenta delante de la nación de Israel. Y curiosamente, durante esa semana va a ser inspeccionado por los líderes religiosos y van a hallar que no tiene falta, porque cuando están delante de Pilato, Pilato va a decir: yo no encuentro falta en este hombre, sin embargo me lavo las manos, que hagan lo que ustedes quieran con él. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue presentado el mismo día en el que el Cordero era presentado para ser inspeccionado, y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver, la otra semana vamos a ver esta inspección, este proceso de inspección en el que Jesús es sometido voluntariamente. Ahora, Él entra al templo y lo que ve es eso, ve una mesa donde la gente estaba haciendo, los sacerdotes, Anás y Caifás, que eran como que los jefes de la mafia, ¿verdad? Era una mafia, era la mafia del templo. Ellos, los historiadores, nos cuentan lo que estaba pasando en esos días. Josefo, Eusebio y algunos otros historiadores nos cuentan lo que estaba sucediendo. Anás y Caifás habían desarrollado ese sistema por el cual la gente venía y como que para ahorrarles un poco para su conveniencia, para la conveniencia de la gente, por lo menos eso es como lo promocionaban, la gente venía y los sacerdotes inspeccionaban a los corderos, ¿no? Decían: no, ¿sabes qué? Mira, ¿ves esta pega? No puede ser, este animal no sirve. Entonces la gente se sentía mal porque, bueno, ese es el cordero y un cordero cuesta y entonces tengo que comprar otro y no tengo que hacer. Y tú sabes cómo es el clima antes de una fiesta como Navidad, tú sabes cómo tienes que prepararla, tú sabes cómo es tratar de conseguir un pavo el 24 de la tarde, ¿no? O sea, si eres como yo que compras el pavo el día 24, o sea, ya haces la cola y en San Fernando así como que 4 cuadras, ¿no? Y entonces es difícil y estás pensando en que tienes que hacer esto, los preparativos y lo otro, y entonces vas al templo y que te digan que tu sacrificio no es aceptado, es como que frustrante. Y lo que hacían estos sacerdotes, es que le decía a la gente: sí, ese sacrificio no sirve, pero no te preocupes, acá en la tienda que está a la vuelta tú puedes ir y comprar un cordero que ha sido preaprobado por nosotros. Vas y lo compras por una módica suma y te ahorras problemas. Entonces la gente tenía que ir, dejar su cordero que le había costado dinero, y tenía que ir a la tienda de los sacerdotes y comprar un cordero preaprobado. Para hacerlo, tú sabes que en esos días, durante la Pascua, había un montón de gente de todas partes del mundo y no todos tenían shekels del templo, que era el tipo de moneda que tenían que usar para comprar, porque los sacerdotes no aceptaban otro tipo de cambio, solamente utilizaban shekels del templo. Entonces la gente venía de unos lados y decía: no tengo shekels, tengo euros, por decir algo. Y entonces decían: no te preocupes, acá tenemos una mesa y el tipo de cambio para ti. Entonces la gente tenía que ir y cambiar su dinero y perder dinero, porque siempre que cambias dinero pierdes dinero, para el beneficio de los cambistas. Es su trabajo. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. La gente tenía que ir y comprar un cordero preaprobado porque su cordero había sido denegado por los sacerdotes. Tenían que ir y pagar con un tipo de cambio que no tenían y tenían que cambiar. Entonces Jesús ve esto y dice: no puede ser. Esta es una casa que se supone es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Sabes lo que es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un lugar, una guarida. Es el cubil de los ladrones, donde están ahí, donde se sienten cómodos, donde saben que la policía no va a entrar porque le tienen miedo. Es el lugar donde van y pasan la noche, es el lugar donde, es la cueva, es el lugar donde viven las personas que cometen. Es el lugar.
Jesús está usando esa analogía para decir que el templo de Dios se veía como una cueva de ladrones porque estas personas estaban sacando provecho de gente que estaba viniendo ahí para adorar a Dios. Y los sacerdotes que estaban ahí para guiar esa adoración estaban sacando provecho de la gente que estaba tratando de acercarse a Dios. Pero nosotros sabemos que eso ya no sucede. Nosotros sabemos que eso ya ha sido superado. Como seres humanos hemos evolucionado y que hoy día no existe ninguna iglesia que saca provecho de la gente. No existen esos pastores que dicen: yo siento que el Señor me está hablando y me está diciendo, aquí hay 20 personas que van a dar $1,000 para la obra del Señor, a ver quiénes son esas 20 personas, a ver, no 1,050, no 1,000, ahorita son 1,000, por favor, después vienen los 50. ¿Quiénes son? Me ha dicho el Señor ahorita que hay un carro para la obra del Señor, un carro, ¿quién tiene el carro? A ver, acérquese, ¿quién tiene el carro? No hemos cambiado nada. Es triste que personas inescrupulosas, tomando títulos religiosos, sigan sacando provecho de las gentes. Una de las cosas que enfurece a Jesús un poco más, quizá, dice que él golpeó las sillas de los que vendían palomas. Los que vendían palomas. Había una provisión en la ley que permitía a familias pobres dar sus sacrificios. Un cordero costaba dinero, y si no tenías el dinero suficiente para costear un cordero, lo que la ley te permitía hacer es que podías comprar un par de palomas y sacrificar esas palomas, lo que eran mucho más baratas. Y ahí estaban vendiendo palomas. Lo que quiere decir que estaban sacando provecho de las personas más pobres, estaban sacando provecho de las personas más necesitadas, estaban sacando provecho de las personas más vulnerables. Qué nefasto, qué asco que personas que se supone están ahí para guiar al pueblo de Dios están aprovechándose de la gente vulnerable para sacar provecho y beneficio personal. Sí, fui un poco sarcástico hace un momento, pero lamentablemente todavía hay lugares así. Es terrible, es horrible y no hay excusa para ese tipo de engaño. Sin embargo, gracias a Dios por movimientos en donde esto no sucede. Gracias a Dios por movimientos en donde la palabra de Dios es predicada, donde el dinero es un factor y se habla bíblicamente acerca del dinero, pero no hay un énfasis que si tú no das, que si tú te llamamos hermano esta tarde en la deuda, te prefieres que te saquemos todos los meses. O sea, gracias a Dios por movimientos como Carlos y otros, claro que sí. Entonces, Jesús vuelca todas estas mesas y todas estas cosas y está purificando el templo, está trayendo pureza a la casa de Dios. ¿Saben que de cuando en cuando Jesús va a hacer eso en tu vida? Porque la Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y de cuando en cuando Jesús va a venir y va a voltear un par de mesas en tu vida, va a voltear un par de sillas. Porque hay cosas en tu vida y en la mía que probablemente no agradan a Dios y elementos en nuestra vida, decisiones, cosas, lugares a donde vamos y cosas que pensamos y comportamientos en nuestra vida que probablemente no agradan a Dios y Dios está en el proceso de purificar tu vida. Tienes que saber eso. Que parte de ser un discípulo, parte de ser cristiano, parte de ser un seguidor de Jesús es estar comprometido con el proceso de la purificación de tu vida, que se llama santidad. Pero lo que tienes que saber es que Jesús es quien hace eso. Jesús es el que entra y vuelca las mesas y las sillas de cosas que no deberían estar en tu vida o en la mía. Y de repente Dios está hablando hoy, por medio de este pasaje. De repente hay cosas, hay mesas que tienen que volcar en tu vida, hay sillas que tienen que sacar de vida, hay cosas que no tienen por qué estar en tu vida, hay cosas que no tienen lugar en tu corazón, hay cosas que no tienen lugar en tu vida, que Jesús quiere sacar. Entonces,
Jesús sale, y cuando sale se encuentra con la higuera que había maldecido el día anterior. Entonces Pedro, en el versículo 21 le dice, en el versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Okay? Y aquí es donde termina la historia para nosotros esta mañana, pero Jesús es llamado por Pedro y le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿no? Pedro estaba como que sorprendido de lo que había sucedido, porque se había secado de una manera normal. Típicamente un árbol se seca de las ramas para adentro. Típicamente las raíces son lo último que mueren, porque están conectadas al suelo, a la tierra. Pero este árbol se había se había secado desde las raíces hacia afuera, lo cual era curioso, y Pedro estaba sorprendido de lo que había sucedido en un solo día, en el transcurso de un solo día, ¿no? Y la respuesta que Jesús le da es peculiar, porque a primera vista parece que no tiene nada que ver con la higuera. Pedro le dice, Señor, mira la higuera que maldijiste el otro día, y Jesús comienza a hablar acerca de perdonar las ofensas de la gente. O sea, a primera vista no tiene mucha relación lo que Jesús está diciendo con la higuera, pero sí tiene relación. ¿Me explico? La higuera era una imagen de la nación de Israel, pero una imagen también de la sequedad espiritual, que puede ser cierta, puede ser verdad en cualquiera de nosotros. Estar secos espiritualmente. Esa raíz estaba seca. Esa higuera se secó porque sus raíces estaban secas. Y se secó rápidamente porque había un problema debajo de la superficie. Típicamente tú y yo pasamos por momentos de sequedad espiritual, curiosamente porque nuestras raíces se secan, porque es debajo de la superficie, no es por afuera. Ese árbol por afuera tenía hojas bonitas, pero no tenía fruto, y no tenía fruto porque sus raíces no estaban bien. Y si tú no tienes fruto en tu vida, si no hay indicios en tu vida de que Dios está haciendo una obra contigo, en ti, si no hay cambios en ti, si eres la misma persona que eras hace 5 años, hace 10 años, si eres la misma persona que antes de haber aceptado a Jesús en tu vida, antes de tener una relación personal con Él, entonces probablemente si no hay fruto en tu vida es porque tus raíces están secas. ¿Cuáles son tus raíces? Tus raíces es aquello en tu vida que te conecta a Dios, a la fuente de nutrición de nuestra alma, que es su presencia. Tus raíces son esos momentos de intimidad con el Señor, esos tiempos de oración, esos tiempos de lectura bíblica, esos tiempos de servicio a Dios, esa intimidad con Él. Está abajo de la superficie que nadie puede ver. Por afuera te puedes ver muy feliz y puedes poner una sonrisa que has practicado durante muchos años, pero por adentro no es seco. Y la respuesta de Jesús a Pedro tiene que ver con eso. La respuesta de Jesús a Pedro es la receta para evitar sequedad espiritual. Y lo primero que Jesús le dice a Pedro es: ten fe en Dios. Ten fe en Dios, pon tu fe en Él. Luego Jesús describe un tipo de oración poderosa, efectiva, un tipo de oración. Jesús dice: si tú crees, si tienes fe en Dios, todo lo que tú pidas se va a hacer. Ahora, lo que está diciendo aquí en este versículo, primero déjame decirte lo que no está diciendo. Jesús no está diciendo que tú puedes hacer así como que lo que quieras, si tú oras y lo crees, tienes suficiente fe, eso va a pasar, ¿no? Parece que eso es lo que estuviera diciendo, pero no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús habla acerca de un monte. Dice: si tú tienes fe, dice, le dirás a este monte que se mueva y se moverá, ¿no? Ahora, el monte en cuestión es el monte de los olivos. Si tú le dices a este monte, Jesús le dice: el monte, el único monte que tiene al frente es el monte de los olivos. La última vez que yo chequeé, el monte de los olivos seguía ahí. Lo que quiere decir es que
Nadie ha podido hacer lo que Jesús ha dicho. Y si nadie ha podido hacer lo que Jesús ha dicho, hay un problema. O hay una solución. O hay un problema porque entonces lo que Jesús ha dicho no funciona. O Jesús está hablando acerca de otra cosa. Y Jesús está hablando figurativamente acerca del poder de la oración. Creo que la segunda es la respuesta. Porque no creo que Jesús nos hubiera dicho que podemos hacer algo y después nadie en la historia de la humanidad lo puede hacer. Entonces, esto es una analogía de la vida de oración que Jesús quiere que tengamos. Esto significa lo siguiente, que el tipo de comunión que tú y yo tenemos con Dios debería cambiar nuestra vida y tiene el potencial para cambiar la vida de las personas que nos alrededor. El tipo de intimidad, de comunión que Dios quiere tener contigo es una que debería, si funciona correctamente, producir fruto a tu vida y producir cambio a tu alrededor. Deberíamos poder observar esas cosas en nuestra vida. Pero empieza por esa frase que Jesús dice ahí en el principio del versículo: tener fe en Dios. Pon tu fe en Él. No pongas tu fe en ti, en tu voluntad, en lo que tú quieres, en lo que tú crees. Pon tu fe en Dios. Él va a hacer su voluntad. Y lo tercero que significa este tipo de comunión que deberíamos, esa intimidad que deberíamos tener con Dios, es que debería cambiarnos en un nivel específico, y es en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque él dice, si en tu oración te acuerdas, dice que hay alguien ahí, que tienes algo contra alguno, dice, perdónalo, en el versículo 25, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una condicional fuertísima. El perdón debería ser suplido en grandes cantidades por el cristiano. Tristemente, muchos nos aferramos al perdón como nos aferramos al agua cuando escasea. Hace un par de años estaba en Acho, en el mercado de flores, y vi un caño que salía, un caño público, y ese caño tenía una jaula alrededor de él. Era algo así como una broma de mal gusto. O sea, aquí hay agua, pero lo siento, no puedes tener ninguna. Tenías que tener una llave para abrir un candado, para abrir la jaula, para abrir el caño. Probablemente tendrán sus razones para hacer eso, que escapan de mi entendimiento. Pero muchas veces así es como tratamos el perdón. Dios quiere que corran esos ríos de agua viva. Dios quiere que corra el perdón en nuestra vida, porque hemos sido perdonados de la mayor ofensa que alguien puede cometer jamás, que es pecar en contra de Dios. Él nos ha perdonado a nosotros y Él quiere que ese perdón fluya como un río de nuestra vida hacia los demás. Y nosotros no. Nosotros no solamente cerramos el caño, sino que ponemos una jaula y le ponemos candado. Y Dios me puede perdonar a mí, pero yo no perdono a nadie. Así no es como funciona. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo, si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdona a ti. Y lo que significa eso probablemente es que si tú eres una persona que es tacaña con el perdón, probablemente no has entendido lo que Dios te ha perdonado a ti. Entonces ese tipo de intimidad y comunión que Dios quiere tener contigo debe producir fruto en nuestra vida, debe producir cambio a nuestro alrededor, y cambio específicamente en el área de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo sucede todo esto? Con una relación íntima con Jesucristo, donde nuestras raíces están conectadas a la fuente de nutrición que es Jesucristo. A través de tiempos íntimos con Él, a
a través de orar, a través del día, tenerle presente, tener una comunión con Él, conversar con Él, como dice el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, podemos orar sin cesar, sin parar. Entonces, esa es la receta que Jesús le da a sus discípulos para evitar estar en el lugar de esa higuera. Y si tú estás actualmente en el lugar de esa higuera, de repente tú ves en tu vida una falta de perdón, de repente tú ves en tu vida sequedad espiritual, de repente tú ves en tu vida algunas mesas de algunos campistas que Jesús quiere sacar y echar fuera, lo que te podría decir es simplemente pon tu fe en Dios y déjale a Él hacer la obra de purificación en tu vida, de producir fruto en tu vida. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por habernos hablado y queremos encomendarnos delante de ti, Señor, y pedir que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a ser instrumentos en tus manos. Así como hemos visto, Señor, esta mañana que tú llorabas por la ciudad de Jerusalén, sé que también lloras por Lima, Señor. Lloras por esta ciudad. Así como les decías a la gente, si tan solo supieran lo que era el día de tu visitación, lo que significa para tu paz. Señor, si llorabas por Jerusalén, sé que lloras por esta ciudad. Ayúdanos a ser aquellos que compartimos con los demás acerca de esta esperanza que hay en ti. Ayudar a otras personas a entender lo que tú significas para la paz de una ciudad como la nuestra. Que tú eres la solución al crimen, que tú eres la solución a la violencia, que tú eres la solución a los problemas más controversiales de esta ciudad. Así también como pedías un burrito o un pollino para tus propósitos gloriosos, también nos pides a nosotros ser instrumentos, llevar tu carga sobre nuestros hombros, una carga que es fácil, que es ligera. Cosas en nuestras vidas, elementos, recursos, oportunidades en nuestras vidas que nos proveen para ser utilizados por ti, como ese burro. Así como entraste a ese templo y lo purificaste, así quieres entrar a nuestra vida y purificarnos a nosotros. Así como hablaste de esa higuera buscando fruto, así buscas fruto en nuestra vida. Y es así como te pedimos esta tarde que nos llenes de tu espíritu y que produzcas ese buen fruto en nuestra vida. Tú estás aquí esta mañana, estamos en una actitud de oración, tú te has reconocido como seco espiritualmente, tú has reconocido algunas cosas de lo que hemos estado hablando esta mañana y tú deseas orar y recibir esa frescura que hay en su presencia y deseas entregarle tu vida a Jesús. Puedes levantar tu mano y oración para hacernos saber y orar por ti ahora. ¿Hay alguien que desea eso? ¿Puedes levantar tu mano? Venga. Señor, gracias por todos aquellos que han levantado sus manos, Señor, confesando que tienen una necesidad de ti, que tú riegues su vida con esos ríos de agua viva que nacen de tu presencia. Te pido, Señor, que bendigas a esas personas que han levantado sus manos. Te pido que hagas una obra en ellos. Te pido que continúes haciendo una obra en ellos, que animes sus vidas, porque la palabra nos dice que vas a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo.